Muy buenos días, queridos radioescuchas. Es un placer nuevamente estar con ustedes en esta estación de radio, Radio San Juan Diego, en una audición más de su programa, Una aventura de fe. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos envíen sus mensajes por WhatsApp al 55 70 07 24 89. No nos sintonicen por Facebook, Diócesis de Cuautitlán, o en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx. Incluso ya puedes buscarnos también por YouTube. En Diócesis de Cuautitlán se van subiendo todos los programas ya grabados para que los puedas compartir y pues reproducir las veces que te sean necesarios para tu conocimiento general. Y bueno, pues traemos también temas hoy, después de una semana de ausencia donde los extrañamos mucho. Traemos un tema interesante, pero a la vez un poquito triste también, porque es lo que está suscitándose en muchas familias, a lo largo de todas las familias que hemos a veces apreciado. Nosotros a veces hemos sido portadores, y nuestro tema de hoy es violencia familiar, ausencia de Dios. Creo que nos está inundando la violencia, estamos algunos ya hartos de la violencia, pero hoy vamos a aprender en dónde se genera esa violencia. Y bueno, vamos a iniciar como siempre con una frase que espero nos motive para seguir adelante. Pidamos ser constructores de paz. Allá donde haya odio y resentimiento, pongamos amor y misericordia. Es una frase de nuestro Papa Francisco en contra de la violencia. Ojalá la empecemos a hacer vida en aquellos hogares en donde hay violencia familiar. Y pues vamos a iniciar definiendo qué es exactamente la violencia familiar. Es aquella que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas, que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y o coerción económica. Como podemos ver en este concepto de violencia familiar, efectivamente se da dentro de la misma familia, en el domicilio donde todos habitamos, con nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos, o hasta los suegros, algunos familiares en otro grado, como podrían ser tíos, abuelos, y en esos núcleos familiares es donde se da este tipo de violencia, que es donde se supone la familia debería de tener un amor incondicional, un amor de ayuda, y que unos con otros estemos enlazados. La familia debería de ser así, o al menos es el prototipo que tiene establecido nuestro Señor Jesucristo. Familias unidas, familias fortalecidas en la integridad, en el amor, en la fidelidad, en el cuidado. Y entonces es aquí donde se genera principalmente la violencia familiar. Entonces, esta violencia familiar, como vemos, no la entendemos solamente como una forma de golpear a una persona. Hay violencia de muchos tipos. Aquí el concepto de violencia familiar nos hablaba que también puede ser un maltrato psicológico. A veces nuestras palabras que nosotros decimos a uno o a otra persona puede ocasionar un daño que en muchas ocasiones desencadena a veces hasta en el suicidio. Y eso pues deberíamos de estar eliminándolo de las familias, y más de las familias cristianas, de las familias que decimos estamos más apegados a Dios. Deberíamos de empezar a eliminar palabras o frases que en lugar de edificar, destruyan. Bueno, hay autores que señalan que este tipo de agresiones se da básicamente por 3 factores. Uno de ellos es la falta de control de impulsos. ¿Cuántas veces no nosotros, por esa falta de control de impulsos, hacemos cosas que después nos arrepentimos, de las cuales en ese momento es tanto el impulso que tenemos, la adrenalina que manejamos, que desencadena en un golpe, que desencadena en algo que después nos arrepentimos y ya no hay vuelta de hoja? Ya dañamos físicamente y psicológicamente a la persona. Se da también
por la carencia afectiva. Este punto para mí es muy importante que lo tomemos porque la carencia afectiva es lo medular en cualquier familia. Cuando nosotros tenemos carencia afectiva, ¿esto qué quiere decir? Nos falta amor, nos falta atención por parte de nuestros padres y principalmente se da con los niños. Cuando nosotros nos encargamos de estar mucho tiempo en el celular o platicando con las amigas en el teléfono, no lo sé, alguna distracción, ese tiempo que debería de ser para nuestros hijos o para nuestra familia, lo invertimos en otra cosa. Y entonces eso se va generando un rechazo hacia la persona, que aparentemente no estoy diciendo ninguna palabra que genere violencia, pero sin embargo con mi actitud de indiferencia, que también es una forma de violencia, la indiferencia, estoy dándole mensajes de falta de afectividad. Mi hijo o mi familiar se siente apartado de la familia y esto puede ocasionar que sea una causa para que ellos produzcan violencia familiar. Otro factor es la incapacidad para resolver problemas adecuadamente y además abuso de alcohol y drogas. ¿Cuántos de nosotros a veces no sabemos tomar decisiones correctas en nuestra vida sobre algún hecho importante? Y en lugar de resolver los problemas, los vamos acrecentando y vamos involucrando a otros miembros de la familia y se van haciendo caos en la misma familia. Entonces, debemos de entrenar desde ahora a nuestros pequeños para que sepan tomar decisiones. Y son decisiones desde ahorita como pequeños muy fáciles, como por ejemplo, ¿qué ropa puede elegir nuestro hijo? Ah, bueno, ¿quieres una chamarra roja o una chamarra verde? El niño en ese momento va a decidir qué quiere. Normalmente somos nosotros los que siempre decidimos por ellos. No les permitimos que tomen decisiones. Y parece algo fácil el tomar una chamarra de un color o de otra, pero son formas de empezar a que nuestros hijos tomen decisiones que para ellos en ese momento es una decisión importante. Para nosotros puede ser algo irrelevante, pero es una forma de enseñarlos a tomar decisiones. En la escuela, muchas veces, cuando un compañerito a lo mejor está creando bullying, está haciendo una situación donde no es tan grata para los demás compañeros, también hay que enseñarlos a tomar decisiones, pero normalmente no los enseñamos, sino que inmediatamente vamos a darles la solución. No te dejes. Si te molesta, dale más fuerte tú. Es más, si tú me vienes golpeado, yo te doy más fuerte. En lugar de enseñarlo a resolver situaciones o problemas, les damos la solución, una solución fácil, una solución que no es nada agradable para todas estas cuestiones. No es que nosotros seamos o estemos atentos a lo que están haciendo ellos. Eso deberíamos de hacer. No ser generadores nosotros, papás, de violencia y de enseñarlos a ser capaces de resolver problemas. Esto a la larga en la sociedad va a repercutir y vas a crear un hijo que no sepa tomar decisiones en una familia. Y cuando él se siente que no encuentra la solución, aumenta el estrés y eso genera que la persona se haga violenta. Entonces, desde ahorita es un muy buen momento para que nosotros podamos poner atención en la salud física, psicológica y social de nuestros hijos. Aunque de forma personal yo considero que la violencia que se da en las familias, hay otro factor muy importante, que obviamente los estudiosos de este tipo de temas no lo contempla mucho, pero para mi modo de ver esta situación, la violencia familiar o una de las causas por las cuales se da, es por la total ausencia de Dios en nuestras vidas. Los papás no nos estamos ya preocupando por inculcar valores, por inculcar virtudes en nuestros hijos, por asistir a misa, por crear una conciencia de quién es Dios y qué busca Dios para nosotros, para cada uno de nosotros, por cultivar ese amor al prójimo. El prójimo viene siendo nuestra propia familia, nuestros propios hijos, y no cultivamos ese amor. Nosotros mismos somos quienes a veces proferimos palabras a nuestros hijos cuando deberíamos de ser las personas que más respeto les tengan a las personas. ¿Has notado en alguna ocasión cuando, no sé, alguien daña tu coche porque se le derramó algo en el coche y como no es tu familiar, es un amiguito o un vecinito que tú traes ahí,
no te preocupes, no pasa nada, al ratito lo limpiamos, cuando por dentro estás, uy, mi coche, ¿no? Pero ¿qué pasaría si fuera alguien de tu familia? Si fuera alguien de tu familia, óyeme, ¿qué te pasa? Estás haciendo mal y inculcamos palabras muy fuertes hacia nuestra familia. Y eso debería de ser al revés. No deberíamos, bueno, no al revés, porque no podríamos proferir palabras a las demás personas. Más bien, el respeto debería de ser primero para nuestra familia. Pero es al revés. A la gente externa los tratamos muy bien y a nuestra familia los tratamos peor, como si fueran lo peor. Entonces tenemos que empezar a reeducarnos para que esto no suceda. ¿Qué mensaje le mandas tú, por ejemplo, a un hijo que tiró algo en el coche y él ve que a la otra persona no le pasa nada, pero a tu hijo sí? Daña su corazón. ¿Por qué? Pues porque se da cuenta de la conducta que tú estás teniendo y que no es nada agradable para el corazón de un hijo. Y desde ahí vas creando un resentimiento que a la larga lo va a hacer convertirse en un generador de violencia cuando él tenga su familia o cuando él esté a cargo de ciertas personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa ausencia de Dios. La ausencia de Dios en nuestras vidas va a repercutir también desde la familia y luego en la sociedad. Entonces, este tipo de violencia se trata de que ocurre en el seno del hogar, pero es una situación que perjudica de manera intencional la integridad física y psicológica de otro familiar. Fíjate, esta palabra intencional me gustaría que nos detuviéramos un poquito, porque no estamos hablando de que te pegué por accidente, te pegué porque no me fijé, o te dije estas palabras porque no estaba consciente. No, no, no. Esta violencia familiar se da de manera intencional. Yo, miembro de la familia, estoy consciente de lo que estoy haciendo y te golpeo. ¿Por qué? Porque me salí de juicio, no tuve la fortaleza necesaria para controlar mis impulsos y desencadena en una situación. Hay veces que nada más con hacer una pregunta, nuestro tono de voz, dicen, a veces no es tan feo lo que estás diciendo, sino el tono en que lo dices. Y muchas veces así sucede. Pregunta algo, no sé, el papá al hijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y nos ponemos en una situación ya defensiva donde deberíamos los papás de preocuparnos para que cuando veamos actitudes en nuestros hijos así, inmediatamente tratar de hablar con ellos, ver cuál es la situación que les molesta, que les enoja, a lo mejor es mi presencia, a lo mejor es mi propia actitud y yo no me he dado cuenta. Y eso hace que de manera intencional nos lastimemos unos a otros. Bueno, todo esto también se da por la decadencia de las virtudes que por supuesto pues nos enseñan a desarrollar dentro de la religión. Y por eso decía que era una total ausencia de Dios. A veces las virtudes se han dejado ya, o sea, por eso es una decadencia, ya no las desarrollamos. Por ejemplo, la prudencia es una de las 4 virtudes cardinales, la cual es de suma importancia para el comportamiento del ser humano como sinónimo de sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. Entonces, ¿cuántos de nosotros ya no tenemos esa virtud de la prudencia? Ni siquiera pedimos a Dios nuestro Señor cuando estamos en algún problema que nos envíe algo de prudencia, para que seamos sensatos al regañar, incluso porque tenemos como padres la obligación de ir dirigiendo a nuestros hijos, pero también tenemos un límite y nosotros muchas veces abusamos de nuestro poder como padres para nuestros hijos cuando ellos son pequeños y abusamos incluso de que ellos no pueden levantarnos la mano por la autoridad que nosotros representamos. Entonces, bajo esa situación, nosotros muchas veces ejercemos violencia contra ellos sin que ellos puedan defenderse. Y eso deberíamos nosotros de estar pidiendo siempre, esa prudencia a nuestro Señor Jesucristo, esa templanza y pues sensatez para poder regañar hasta con sabiduría, para que ellos no sean generadores el día de mañana de violencia. El Código Civil para el Estado de México ha establecido lo que es la violencia familiar y lo vamos a leer en su artículo 4.397 del Código Civil del Estado de México.
el cual establece que para los efectos de este título se entiende como violencia familiar toda acción, omisión o abuso que afecte la integridad física, psicológica, moral, sexual, patrimonial y o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar, aun cuando se configure un delito. Bueno, aquí es muy importante que podemos observar en este precepto de violencia familiar que se dan muchos aspectos. Uno de ellos nos habla de que es una afectación a la integridad física, es decir, a nuestro cuerpo. Y eso lo podemos ver reflejado cuando alguien golpea a otra persona. Inmediatamente es violencia de tipo físico. Podemos ver también la violencia psicológica. Cuando yo normalmente estoy profiriendo palabras que desestabilicen psicológicamente a una persona. Un ejemplo de esto podría ser, eres un inútil, no sirves para nada, no sabes hacer las cosas, eres lo peor que me ha sucedido en la vida, ¿por qué naciste? Y cosas de ese tipo que, lejos de edificar a un ser humano, lo va destruyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y yo creo que como papás lo que necesitamos son hijos exitosos, hijos cimentados en el amor, en la confianza, en el amor al Señor. Y aquí vemos totalmente la ausencia de Dios. Una persona que verdaderamente ama a sus hijos no proferiría ese tipo de palabras. Jamás, es más, sería algo totalmente prohibido para los papás que siquiera nos dirijamos a nuestros hijos con una palabra como esa. Parece inofensiva el que tú le digas a tu hijo inútil, o bueno para nada, o ay, siempre haces lo mismo. Ese siempre haces lo mismo, estás inyectándole a su cerebro que siempre tiene que repetir esa conducta. Si tú te das cuenta, las palabras tienen poder. Con una palabra como esa, tú puedes construir o destruir. Entonces, si la palabra tiene poder, ¿por qué no tratas de edificar hombres exitosos y en lugar de proferir ese tipo de palabras no les dices, oye hijo, qué bueno eres en esto que estás haciendo, oye hijo, haces muy bien las cosas, hoy otra vez sacaste una excelente calificación, hijo, cada vez eres mucho mejor de lo que eras ayer. La palabra tiene tanto poder que podemos edificar. Entonces, vayámonos modificando en nuestra conducta al hablar con ellos, como padres, como generadores a veces de violencia, y busquemos palabras que a ellos los alienten, que a ellos los hagan mejores seres humanos y obviamente miembros de una sociedad, porque esto nos va a afectar mucho. La violencia psicológica también puede consistir en la discriminación de género, negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, desamor, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas. Fíjate todo lo que hemos tal vez sido partícipes de esa violencia y nosotros pensamos que en nuestra familia a veces no hay violencia. Claro que la hay y hemos sido partícipes de eso o hemos solapado que otro lo practique en nuestra misma familia. ¿Esto qué hace en la víctima? Pues no lo lleva más que a una depresión, a un aislamiento y a una devaluación de su persona. ¿Cómo pretendes tener tú un hijo exitoso si te has encargado de suministrarle palabras que en lugar de edificar destruyen? No podemos entonces tener ese tipo de hijos que queremos y después nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hija es así? Pues porque nosotros nos hemos encargado de construirla o de construirlo con nuestras palabras. Además, genera también una devaluación de su autoestima e incluso muchas personas que no son lo suficientemente fuertes de manera mental, porque aparte no están apegadas a Dios, te vuelvo a repetir, es una total ausencia de Dios, porque con Dios todo podemos salir adelante, aún con todo esto que nos pudieran nuestros padres o nuestros miembros familiares dañarnos, con la presencia de nuestro Señor, sería fácil tal vez salir adelante, porque nos apegaríamos a la fuente del amor.
pero lamentablemente la violencia se da por la ausencia total de Dios y entonces esto puede llegar incluso hasta el suicidio, porque desconocen la, el plan original de Dios, desconocen que Dios quería que lleváramos una misión cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a un suicidio, pues obviamente también nos quitamos la vida, usurpamos el derecho divino, el derecho que le corresponde solo a Dios de preservar la vida, de darnos la vida o incluso de quitarnos la vida. Y nosotros somos a veces quienes nos la quitamos como si fuéramos Dios. Entonces, si te das cuenta, existe una total ausencia de Dios en esto, en esta violencia. Se generan sentimientos negativos de odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores, o sea, los padres, y tendrá como consecuencia únicamente la suspensión o pérdida de la guarda y custodia del menor. En este caso, cuando nosotros padres generamos ese tipo de violencias, el Estado los protege. Y qué bueno que haya alguien que se preocupe por ellos, ¿verdad? Porque si no, este mundo estaría pésimo. Y muchas veces ellos llegan a perder la guarda y custodia del menor. Los separan y pues son llevados sobre todo, normalmente al DIF, al sistema DIF, para su custodia del menor mientras se resuelve la situación jurídica de ellos. O bien, cuando verdaderamente el menor está en un peligro total con los padres, se puede llegar a la adopción. Muchos niños están siendo adoptados porque ha habido muchísima violencia de todo tipo, física, psicológica, sexual, en sus propios ambientes familiares. Entonces, cuando tú veas una situación así, estás obligado a denunciarlo, estás obligado a hacerle saber a las autoridades, porque recuerda que esos niños son vulnerables, son pequeños, no saben qué hacer y están bajo, el ser humano es el único que necesita la ayuda de otro ser humano para sobrevivir y muchas veces nosotros vemos esa violencia y nos quedamos callados. Quiero que observes en este primer inciso del que nos da la pauta pues para este tema, que cuando nosotros tenemos hijo, esposo, padres, amigos, no estamos dentro de este supuesto de violencia psicológica. Pensamos que esto existe, pero existe fuera de nuestras familias. Y no es así. Considero que todos en algún momento la hemos practicado. Y bueno, es un muy buen momento para arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por haber tratado así a nuestros hijos y recapitular. Para eso es estos temas, para que tú sepas que lo que hemos hecho a veces con nuestras palabras ha dañado a mucha gente. Ha dañado al esposo cuando también no sirves para nada. Bueno, ni dinero traes a la casa. Ese es un tipo de violencia. Nuestra indiferencia también es un tipo de violencia. Cuando nosotros hacemos como que no vemos y los ignoramos, es un tipo de violencia. Entonces, cuando tú le dices incluso a tus hijas, atiendan a su hermano porque él es hombre, es un tipo de violencia de género. Entendemos que las niñas son hechas como para servirle a los hombres. Estamos en una sociedad un poco más moderna, donde ambos salen a trabajar. Y la situación anterior era muy diferente, donde efectivamente se educaba a las niñas para una casa, para cocinar, lavar y hacer las labores domésticas. Pero nuestra sociedad se ha modificado, se ha modificado. Entonces ahora incluso las cuestiones económicas no alcanzan como para que solo el esposo traiga el sustento. Tiene que salir también la mujer a trabajar. Entonces, por eso se ha modificado un poquito esta situación, donde hombres y mujeres podemos hacer las labores domésticas, pero seguimos siendo las mujeres muchas veces las que inculcamos en nuestros hijos que seas tu hija la que atienda al hijo, que seas tú la que le traiga todo. Y eso es una violencia por el simple hecho de que son mujeres. Es una violencia de género. O cuando también decimos a los hombres, tú no puedes barrer porque no eres mujer, o no laves los trastes porque tú no eres mujer. Es una violencia de género. En la actualidad tenemos que prepararnos, hombres y mujeres, para salir adelante, para satisfacer nuestras necesidades, para ser la ayuda idónea en un momento dado en un matrimonio uno del otro, no para que la carga solamente caiga en una de las partes.
En cuanto a las negligencias de lo que nos habla este primer artículo y este primer inciso, según el Código Civil, también las negligencias es una forma de violencia. El abandono físico y emocional se ubica dentro de la categoría de abuso, porque priva al menor del disfrute de sus derechos, limita su sano desarrollo y, en el peor de los casos, atenta contra su salud y su vida. Nosotros, que somos los encargados de procurarle amor a este niño o a estos niños, cuando nosotros los abandonamos totalmente, no permitimos a veces que ellos ejerzan sus derechos, como ir a la escuela, porque los tenemos a veces, se ha visto mucho, sobre todo en los cruceros, cuando los niños están trabajando. Nosotros ejercemos esa violencia contra los niños, no permitimos que desarrollen sus capacidades y además sus derechos, porque un derecho de cada niño es a la educación y muchas veces ya no van a la escuela. O cuando nosotros también limitamos su sano desarrollo, eso no está bien, no los llevamos a veces a la convivencia con otras personas, que sabemos que todo ser humano necesita de ser sociable. Necesitamos que acuda con sus compañeros, necesitamos que siempre esté en una sociedad donde sea también aceptado y se sepa desarrollar. La celotipia. Bueno, ese es un tema que muchas veces nosotros nos hemos confundido pensando que los celos son normales. No sabemos o no ponemos un límite hasta dónde son los celos normales, pero no hay celos normales. De hecho, este concepto de celotipia deberíamos de considerarlo y estudiarlo muy bien, porque no hay celos normales, sino podríamos justificar nuestro comportamiento como algo celoso, cuando tú percibes que ahora sí que en tu presencia está sucediendo algún evento con la persona que tú sientes que es tuya, sientes, porque a nadie nos pertenece ninguna persona, sientes que te pertenece su amor, sientes que te pertenece su amistad y sientes que te la van a quitar por alguna situación y tú alcanzas a percibir esa situación, se podría decir, entre comillas, que están justificados, pero no son normales. Los celos de ningún tipo son buenos ni deberían de existir en nosotros. Bueno, vamos a ver aquí los síntomas de los celos obsesivos y ya vamos a pasar de los supuestos celos normales, que no los existen, al tipo de celos, ¿no? Celos obsesivos. En normalmente no se es consciente de que de qué estoy haciendo, no estoy consciente de cómo te estoy celando. Hay en mí un pensamiento irracional y recurrente acerca principalmente de la infidelidad de pareja, que es lo que ocasiona los celos. Hay un temor excesivo a perder a la pareja. ¿Por qué existe este temor excesivo a perder a la pareja? Pues porque nosotros no estamos dando lo suficiente como para retenerla por amor. Entonces pensamos que a través de los celos nosotros la vamos a retener, pero eso no es correcto. Estar todo el tiempo en estado de alerta, analizando todo lo que dice y hace la pareja con el fin de descubrir una posible infidelidad. La falta de respeto a la intimidad de la pareja, que se ve manifestado, por ejemplo, a revisar todo el tiempo sus mensajes en el teléfono, sus correos electrónicos y sus llamadas. Esto es ya muy frecuente en la actualidad. Ahora incluso se ha dicho que la prueba de amor es que me dé la clave del celular. Y parece de risa, pero no es de risa. Debiera de verdad a las parejas que están conformando un noviazgo preocuparles cuando alguien se pretenda meter en la intimidad de la persona, porque somos seres individuales, que si vamos a estar juntos es por amor y confianza. Si desde este momento me pides tú entrar a la intimidad de mis cosas, eso no se puede decir que es amor. No puedes estarme hostigando a dónde voy, qué hago, con quién salgo, por qué lo hago. Eso no es correcto. Y en la actualidad se está dando mucho en las parejas que están de novios. Pretende controlar la vida de la pareja, limitándolo a sus actividades diarias. ¿No te ha pasado o has visto
en algunas situaciones de pareja, de noviazgo, donde ya no pueden salir incluso ni con los papás. ¿Por qué? Porque se enoja el novio o se enoja la novia. Y el rol de familia que se tiene se ve fracturado, porque ya ahora no puede salir con ellos. Y eso realmente no es nada sano. Desde ahorita está empezando a modificar tu personalidad, porque tú no eras así. Y nos vemos engañados y no nos damos cuenta de la situación por la que estamos atravesando. Y pensamos, es correcto y es normal, ahora necesito darle el tiempo. Y empezamos a justificar ese tipo de celos cuando no debería de ser. También se dan los pensamientos irracionales acerca de la posible infidelidad de la pareja. No dejan dormir bien a la persona, celosa ni estar tranquila en todo el día. Siempre están con una angustia de qué está haciendo, a dónde va, con quién. Se hacen comparaciones de manera constante con otras personas cercanas a la pareja. Experimentan ansiedad por imaginar que la pareja puede estarle siendo infiel. Eso no es vida para ningún ser humano. Así que si tú eres el que ocasiona los celos, trata de controlarte, acude a alguna terapia posiblemente, pero sobre todo, acércate a Dios. Es el médico de médicos, es el que te va a dar la dirección a tu vida, porque esto no puedes tú estarlo, primero tenerlo en ti, porque para ti el ser celoso no es vida. Y después, ok, para ti no es vida. Ahora, imagínate a la persona que está celando, tampoco es vida. Pero ahí hay una situación. La persona a la que se está celando tiene la oportunidad todavía de decidir si continúa con ese noviazgo o ese matrimonio en esa situación. Ahorita es un muy buen momento para tomar una terapia o canalizar nuestros celos, a lo mejor con un sacerdote, hablar de esta situación, por qué nos pasa. Porque esto nos va a hacer actuar con violencia física o verbal contra la pareja o contra la persona con la que cree que le está engañando. ¿Cuántas veces no se ve nada, no hay nada y el celoso inventa cosas? He visto en la calle circunstancias donde va la pareja y normalmente pues voltea algún caballero a ver a la chica. Ella no volteó a ver, no hizo nada y se enoja el novio porque aquel la volteó a ver, como si de su conducta de ella dependiera la conducta del otro señor. No es posible que no nos demos cuenta y muchas veces te volteó a ver, por eso, pero eso no depende de mí. Y vemos esos celos como algo normal. No puede ser que nosotros no nos demos cuenta, no abramos los ojos a ver que hay un problema ahí, una ausencia de Dios, una falta de conciencia y desarrollo de las virtudes. Entonces no te confundas pensando que los celos son bonitos o que los celos nos los demuestran porque nos aman. No te confundas. Son una ausencia total de Dios, pues atentan contra la dignidad de la persona cuando pretende controlar todos sus movimientos, lugares y amistades que frecuentan. Esto violenta tu intimidad. Ahora, que como papás necesitamos nosotros crear conciencia en nuestros hijos para que cuando ellos principalmente están en un noviazgo, no les permitamos que rebasen esa línea. Ten comunicación con tus chicos, con tus chicas, para que de esa manera vayas dándole dirección a su noviazgo. Cuando te percates que esta situación se está saliendo de control, toma como papás las riendas de tu vida. Dale a dirección a tu hijo, a tu hija, y trata de hacer cualquier cambio necesario para el bienestar de esa relación también. Ahora, si es en el matrimonio, también hay formas de modificarlo. No te dejes así, ni además no es una forma de vida. Dios en su sabiduría, si recuerdas todas las sagradas escrituras, nos hizo libres. Y eso de hacernos libres, por lo tanto, no debemos de permitir ser presa de otra persona a través de los celos. Cuando te digo que Dios nos hizo libres, nos hizo libres para amar, para estar donde te sientas feliz, para decidir sabiamente tu destino y el destino que le darás a tu vida. Si usas tu inteligencia para decidir lo mejor para ti, no debes de destruirte a través de los celos que tú tienes o que te provoca otra persona.
y menos en el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? Y aún en las personas. No te dejes engañar por el maligno y dejes que tu dignidad no sea respetada. No permitas cambios de tu personalidad. Fíjate cómo Dios te hizo único y maravilloso. Eres único y maravilloso. Y Dios te hizo con un corazón único. Te hizo para que tú tengas una misión. Y muchas veces permitimos que a través de toda esta violencia nos modifiquen, nos cambien. A lo mejor hasta tú eres alguien enamorado del Señor y cuando te encuentras con una persona te empiezan tanto a apartar que llega el momento en que no te acuerdas ni de Dios. No, si estás en ese momento, yo creo que es bueno retomarlo desde ahorita y cambiar el rumbo. No permitas que nadie cambie tu personalidad. Dios te hizo así para algo. No dejes que tu dignidad sea, pues, devastada por alguna situación así. La Biblia nos dice que debemos tener el amor perfecto que Dios tiene por nosotros. Nos dice en Primera de Corintios 13, capítulo 13, versículo del 4 al 5, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Este fragmento bíblico de verdad contiene una riqueza de lo que es el amor. Si tú lo puedes entender, y te invito a que tomes tu Biblia y nuevamente lo leas una, otra y otra vez y te lo aprendas para que sepas lo que es verdadero amor, te darás cuenta que si estás en una relación destructiva, como te lo he platicado, nada tiene que ver con lo que el Señor quiere para nosotros como amor verdadero. Es buen momento que veas si existe todo esto, si no se irrita, si no guarda rencor, si no hay maltrato. La violencia no es amor. No te confundas en ningún momento. Estar con alguien con estas características a veces nos está separando de Dios y nos está separando también de la persona por alguna circunstancia, porque no estamos contentos en lo que está sucediendo. Muy en el fondo yo sé que nuestro libre albedrío con el cual nos dotó nuestro Señor Jesucristo, sabemos que lo que estamos viviendo no es correcto. Y sin embargo, no tenemos a veces la fortaleza, por eso es importante desarrollar las virtudes de las que te decía que están en decadencia, la fortaleza, pídele al Señor fortaleza para tomar decisiones sabias, para ayudar a esa persona con la que estás, porque no se trata de desecharla, no se trata de ayudarla, se trata de ver por qué es violenta. Ayúdalo, si es tu esposo, ayúdalo, si es tu esposa. Y si eres tú, es un muy buen momento para que te acerques a alguna ayuda y dejes de practicar la violencia, que te va a traer muchas consecuencias negativas a tu vida. Tú eliges el bien de tu familia. Tú vales mucho como para permitir que alguien te robe la felicidad, la energía, los amigos, la familia y tu vida entera. Y más diría, pretenden robártela y lo logran. Pero más bien si lo analizamos bien, no es que te la roben. A veces somos nosotros que tomamos malas decisiones y entregamos nuestra vida a otros. De tal manera que se apropian tanto que se sienten dueños de nuestra vida y nos maltratan. Y Dios ante todo buscaba el amor al prójimo. Busca nuestra felicidad, busca que nosotros estemos bien en todos los sentidos. Si no es esto lo que estás viviendo, entonces no estás viviendo en el plan de Dios. No estás viviendo, no estás teniendo a Dios en tu corazón. Vamos a ir a unos comentarios y saludos de nuestros radioescuchas de Facebook. Tenemos a Baraquiel Moreno, Josep Sánchez, Patricia de Santos, Marilu Montoya, Tere Contreras Cortés, Francisco Cortés, gracias por estarnos escribiendo. Tenemos a Marilu Montoya que dice que interesante el tema. Tere Contreras, felicidades por tu programa. Gracias a Dios y sobre todo que nos siga dando, ¿no?
para que nosotros nos modifiquemos. A Patricia de Santos, felicidades por tu programa, muy reflexivo para todos. De verdad, le pido a Dios que así sea, que si lo estamos practicando salgamos ya de ahí, de esa violencia, y que trabajemos en fortalecer familias unidas, familias en el amor, en el respeto, en trabajar la dignidad y enseñarles a que las virtudes se deben de desarrollar en la familia. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que hacer todavía otro programa porque nos quedamos con mucha información que a mí me gustaría hacerles saber. Incluso no acabamos de desarrollar este primer artículo. Y pues, ¿qué les parece? Continuamos la próxima semana con este tema de violencia familiar, ausencia de Dios. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.